¿Se puede ganar una guerra cuando el enemigo ataca desde la sombra y la incertidumbre reina? La última noche en Ucrania fue un recordatorio brutal de que el campo de batalla ya no se mide solo en líneas de soldados o tanques. Bajo un cielo tenso y sin luna, ambos bandos lanzaron ofensivas que estremecieron ciudades enteras. Los drones ucranianos lograron cruzar profundamente territorio ruso, alcanzando infraestructuras que parecían intocables hace apenas unos meses. La respuesta rusa fue inmediata. En solo unas horas, explosiones iluminaron el sur de Ucrania. Columnas de fuego y sirenas desgarraron la madrugada, mientras miles buscaban refugio y trataban de entender qué estaba ocurriendo. Aunque los daños fueron severos, sobre todo en instalaciones civiles y estratégicas, no se reportaron víctimas mortales. La vida, sin embargo, quedó en pausa, suspendida bajo la amenaza permanente. En Odesa y otras regiones, la electricidad volvió a fallar. Las redes sociales explotaron en videos de incendios, rumores de sabotajes y discusiones sobre la magnitud real de los ataques. Cada imagen, cada teoría, aumentaba la ansiedad colectiva. El caos ya no era solo físico. La incertidumbre minaba la confianza y corroía la moral nacional. Así se libra ahora la guerra, una batalla en la que la energía, la información y la esperanza se han vuelto tan decisivas como los misiles. Si la población pierde la fe y la infraestructura colapsa, la resistencia podría desmoronarse en pocos días. Mantener la calma y la luz, en todos los sentidos, es tan vital como una victoria militar. Veamos cómo este conflicto se transformó y por qué hoy la electricidad y la confianza valen más que cualquier tanque en el frente. Para entender la gravedad de esta nueva fase, debemos analizar cómo la ofensiva energética alteró la vida diaria y el pulso de la sociedad ucraniana. El siguiente paso es desentrañar la estrategia detrás del apagón. La noche se ha transformado en un experimento de guerra completamente nuevo, donde la tecnología y la mente humana dictan las reglas de la supervivencia. Ya no se trata solo de tanques y trincheras. Ahora, los drones de vigilancia y ataque, junto con misiles de precisión, han cambiado todas las normas. Las fábricas, los puertos y las infraestructuras energéticas se han convertido en objetivos prioritarios. Un solo dron puede desatar el caos a cientos de kilómetros de distancia, mientras que una ráfaga de misiles puede dejar a millones sin energía ni comunicaciones. Un ejemplo concreto se vivió en la ciudad de Yarkov, donde una sola oleada de drones kamikaze Shahed, de fabricación iraní, logró destruir una subestación eléctrica que abastecía a más de 500.000 de personas. La ciudad quedó sumida en la oscuridad durante más de 3 días, obligando a hospitales a operar con generadores portátiles y a residentes a depender de velas y estufas improvisadas para calentar sus hogares en pleno invierno. Sin embargo, el combate va mucho más allá de lo físico. En las sombras, el espionaje y las operaciones encubiertas se multiplican sin descanso. El reciente escándalo del piloto del MiK-31, que intentó desertar y fue capturado en una operación de contrainteligencia digna de novela, demostró hasta qué punto la guerra se disputa también en sótanos y en las mentes. Lo que parecía un simple escape, terminó siendo un juego mortal de engaños, traiciones y agentes dobles. No es un fenómeno nuevo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados y la resistencia europea dependieron de redes de espionaje y sabotaje para debilitar la ocupación nazi. Hoy, las redes han cambiado de forma. Se infiltran a través de aplicaciones de mensajería, hackeos a centrales eléctricas y filtraciones de información que pueden cambiar el curso de una batalla sin disparar una bala. Occidente, aunque opera desde la penumbra, desempeña un papel cada vez más decisivo. Sus asesores y servicios secretos alimentan la paranoia, temidos por aliados y enemigos por igual. La desconfianza se extiende entre mandos y soldados, entre vecinos y funcionarios. Cualquiera podría ser la próxima pieza en caer, o el próximo espía desenmascarado. El frente, mientras tanto, se ha convertido en un tablero imprevisible. Aquí, la información, la desinformación y la percepción se utilizan como armas tan poderosas como los explosivos.
Una noticia falsa puede provocar pánico. Una filtración puede redirigir un ataque, y la manipulación de la opinión pública puede desgastar más que cualquier bombardeo. Para ilustrarlo, basta recordar el caso del sabotaje al puente de Kerch en el 2022. La explosión no solo cortó una ruta estratégica, sino que generó una ola de desinformación y propaganda que aumentó la tensión tanto en Ucrania como en Rusia, sembrando el caos y la sospecha durante semanas. No entender la auténtica naturaleza de esta guerra híbrida puede conducir a errores irreversibles, traiciones imprevistas y la pérdida de aliados clave. En este conflicto, subestimar la batalla por la mente y la información puede costar tanto como perder una ciudad en el mapa. Pero la tensión no habita solo en los cielos ni en los pasadizos secretos. Lo que sucede en el terreno revela fracturas mucho más profundas, capaces de romper la resistencia desde dentro. En las próximas horas, los soldados y civiles ucranianos enfrentarán otra ola de incertidumbre. Las líneas entre enemigo y aliado se vuelven cada vez más borrosas. Cuando la guerra apaga la luz, la resistencia nacional comienza a tambalearse. En Ucrania, la oscuridad no es solo ausencia de electricidad, es el reflejo de un colapso sistémico que amenaza devorar la moral, las instituciones y la confianza social. Cada ataque a la infraestructura energética es un golpe al corazón del país, dejando ciudades enteras sumidas en la penumbra y forzando a millones de personas a sobrevivir bajo reglas nuevas. Velas, generadores, rutinas alteradas y un silencio que grita más que cualquier alarma. Pokrovsk se convierte en el símbolo de esta lucha. Esta ciudad, atrapada entre ser fortaleza y trampa, resume el caos de la cadena de mando y la fragilidad de la retaguardia. Lo que un día fue refugio, ahora se siente como una ratonera. La logística se descompone. Las órdenes llegan tarde o no llegan, y la presión lleva al límite a soldados y civiles por igual. Podemos comparar la situación de Pokrovsk con lo sucedido en Leningrado, durante el sitio nazi en la Segunda Guerra Mundial. Allí, la ciudad resistió durante casi 900 días bajo bombardeos, cortes de energía y hambruna. La diferencia es que hoy, en Ucrania, la guerra tecnológica y la velocidad de la información hacen que la desesperación y el agotamiento mental lleguen mucho antes de que falten los alimentos. El colapso de las comunicaciones es otra herida abierta. Los comandantes deben decidir en la oscuridad informativa, mientras las líneas caídas y los sistemas saturados incrementan el riesgo de errores fatales. Con cada hora, el desgaste humano se profundiza. El cansancio se convierte en enemigo, la irritación y el miedo alimentan la desconfianza. La crisis no distingue uniformes. La suspicacia crece entre los propios militares, entre el ejército y el gobierno, y en la población. Los rumores corren, los reproches cruzan trincheras y fronteras, y el liderazgo vacila ante la fatiga colectiva. Se instala una pregunta peligrosa. ¿Hasta cuándo se puede resistir en la oscuridad? Las ciudades a oscuras son más que un problema técnico. Son la advertencia de que la rutina misma se ha quebrado. Sin energía ni certezas, los días y las noches se funden en una espera tensa. Las familias se organizan para cargar móviles y buscar agua. Los hospitales luchan por mantener en marcha los equipos más básicos. Sobrevivir se vuelve un acto de resistencia cotidiana, y cada amanecer es una pequeña victoria. En Kiev, durante los ataques masivos a la infraestructura eléctrica del 2023, las comunidades establecieron turnos para compartir baterías portátiles y cocinar en grupos, recordando al mundo que la solidaridad puede florecer incluso en la penumbra. En este escenario, la mayor amenaza no es el misil, sino el agotamiento. Si la fatiga y el miedo logran erosionar la voluntad colectiva, el riesgo es el colapso social y militar total, un escenario donde ya no importan ni las armas ni las promesas. La guerra se pelea en todos los frentes, pero la batalla decisiva podría perderse en el silencio de la noche y en la mente de quienes resisten. ¿Y ahora? ¿Qué opciones le quedan a una sociedad fragmentada y exhausta cuando la oscuridad parece no tener final? En el umbral de esta crisis,
Cada decisión se vuelve crucial. ¿Qué caminos pueden tomar quienes aún resisten bajo la sombra de la incertidumbre? ¿Puede una nación sostenerse al borde del apagón total? Cada noche, millones de ucranianos aguardan el amanecer en ciudades sumidas en tinieblas, donde la electricidad es un lujo efímero y la vida depende de instantes de luz. Para sobrevivir, la sociedad se ha visto obligada a reinventarse. Horarios estrictos de consumo, racionamientos severos y generadores portátiles ahora forman parte del día a día. Linternas y velas reemplazan la luz eléctrica en hospitales, refugios y hogares. La ayuda internacional llega en forma de transformadores y baterías, pero nunca basta para todos. Por ejemplo, en Mykolaiv, grupos de voluntarios han creado bancos de energía comunitarios, donde los vecinos pueden recargar sus dispositivos móviles y linternas durante las horas de mayor emergencia. Esta experiencia ha inspirado a otros barrios y aldeas a organizarse de manera similar, construyendo una red de apoyo mutuo que mitiga, en parte, los efectos de los apagones. En los pasillos del poder, la presión se intensifica. Cada apagón se convierte en munición política. Los líderes buscan culpables entre sus filas o acusan a sus aliados de falta de apoyo. Rumores de traición y sabotaje recorren el gobierno como corrientes subterráneas. El temor a un colapso total es real. Una sola noche demasiado larga podría romper el frágil equilibrio, detonar protestas masivas o acelerar un cambio de régimen. En Europa, el cansancio se hace palpable. Algunos socios occidentales reconsideran su apoyo ante la perspectiva de una guerra interminable y el riesgo de una migración masiva. Las inversiones extranjeras se paralizan. Cada día de oscuridad erosiona la reputación de Ucrania como socio confiable. Las imágenes de ciudades apagadas recorren los medios internacionales, sembrando dudas sobre la viabilidad del país y el peligro de que el conflicto traspase fronteras. La amenaza de un éxodo masivo flota en el aire. Familias enteras preparan mochilas de emergencia, listas para huir si la red colapsa. Otros deciden resistir, organizando comunidades de ayuda mutua y soluciones improvisadas para producir energía. El país entero avanza sobre el filo de una navaja. Un error, una decisión equivocada, y la autonomía nacional podría perderse para siempre. Y aún así, en esta oscuridad casi total, surgen destellos inesperados de resistencia. Inventores que crean sistemas solares improvisados, redes secretas de voluntarios que distribuyen baterías y comida caliente. Cada acto de solidaridad demuestra que, incluso al borde del abismo, la transformación colectiva sigue siendo posible. En la ciudad de Lviv, por ejemplo, ingenieros han empezado a instalar paneles solares en los techos de hospitales y escuelas, asegurando una fuente mínima de energía para emergencias. Esta iniciativa, financiada en parte por donaciones de la diáspora ucraniana en Canadá y Alemania, ha permitido que cientos de pacientes reciban atención médica continua, incluso durante los peores apagones. Pero la noche aún no termina. Los próximos días pondrán a prueba no solo la infraestructura del país, sino la determinación de todo un pueblo. La verdadera fuerza suele ocultarse bajo tierra, entre cables quemados y manos exhaustas. Allí, lejos de los discursos y las cámaras, ingenieros, voluntarios y vecinos se convierten en los verdaderos escudos de Ucrania. Cada tramo de alambre restaurado, cada generador improvisado, significa una victoria silenciosa en la larga noche del país. Mientras los titulares repiten cifras de drones y explosiones, los héroes invisibles sostienen la infraestructura bajo el peligro constante. Sin su trabajo, ni el ejército ni el gobierno tendrían un suelo firme para resistir. La defensa militar se apoya, en esencia, sobre una base técnica y social que no puede permitirse colapsar. La crisis energética ha transformado la electricidad en la nueva moneda de la supervivencia. Apagar la luz ya no es solo una molestia doméstica. Es un arma estratégica que convierte cada día en un desafío de ingenio y solidaridad. Donde el Estado no llega, florecen soluciones caseras, redes de ayuda y una obstinación feroz contra la oscuridad. En la historia reciente,
La guerra en Siria mostró cómo comunidades sitiadas creaban microredes eléctricas con partes recicladas, generando energía para hospitales y refugios. De igual modo, en Ucrania, la creatividad técnica se convierte en una herramienta de resistencia tan poderosa como cualquier arma convencional. Cada noche de bombardeos revela la otra guerra, la lucha por la moral y la confianza colectiva. Cuando caen los misiles, lo que mantiene unida a la sociedad no es solo el hormigón de los refugios, sino la certeza compartida de que resistir sigue siendo posible. En Ucrania, la moral social es tan frágil y tan poderosa como una red eléctrica. Basta un corte para desestabilizarlo todo, pero también un simple destello para devolver la esperanza. Olvidar el poder de la infraestructura y de la voluntad común sería un error fatal. La historia está llena de ejércitos invencibles que colapsaron cuando su sociedad perdió la fe o sus cimientos técnicos se derrumbaron. Hoy, en Ucrania, la línea más crucial no está en el mapa, sino en la capacidad de la gente para reconstruir, compartir y confiar los unos en los otros. La resiliencia, estos días, se mide en horas sin luz, en días sin agua, en kilómetros de cables remendados bajo amenaza. Pero cada esfuerzo suma. Resistir no es solo aguantar, sino reinventarse una y otra vez. Esta es la lección que deja la crisis ucraniana al mundo. Los límites de la resistencia ya no son solo físicos, sino humanos, sociales y técnicos. Para quienes buscan pasos concretos, la experiencia ucraniana ofrece claves valiosas. Crear reservas de energía y agua, establecer redes vecinales de apoyo y entrenar a la población en primeros auxilios y manejo de emergencias técnicas. Así como en la Segunda Guerra Mundial, las comunidades británicas organizaron grupos de voluntarios para la defensa civil, hoy en Ucrania, el éxito de la resistencia depende de la organización horizontal y la flexibilidad ante la crisis. Mientras la resistencia civil y técnica sostiene a Ucrania en la sombra, el frente político enfrenta presiones crecientes. Las decisiones tomadas en Kiev y las alianzas internacionales serán decisivas para la próxima fase del conflicto. Cada noche oscura en Ucrania deja una pregunta encendida para el mundo. ¿Qué harías tú para que tu luz no se apague? Mientras las alarmas aúllan y el cielo se enciende con fuego enemigo, la verdadera batalla va mucho más allá del territorio o la maquinaria. Está en juego la capacidad de un país entero para resistir no solo los golpes visibles, sino también el desgaste oculto, la fatiga, la incertidumbre, el temor a perderlo todo en la oscuridad. En Ucrania, la resiliencia se ha vuelto tan vital como la electricidad misma. Cuando las luces desaparecen y solo quedan velas y baterías portátiles, cada familia y comunidad se pregunta si podrá soportar una noche más. Y esta no es solo una historia ucraniana. Lo que aquí se vive demuestra que, frente a una crisis larga, ninguna nación, por poderosa que sea, está a salvo si pierde la chispa que la mantiene unida. El mayor peligro no es únicamente la destrucción material, sino permitir que la oscuridad apague la voluntad de pelear. Cuando el cansancio se vuelve rutina y la confianza se quiebra, la amenaza ya no viene solo del enemigo exterior, sino del miedo y la desesperanza interna. Ucrania lo sabe. Cada vez que la red eléctrica titubea, también tambalea la moral nacional. Sin una resiliencia compartida, desde el gobierno hasta los ciudadanos, cualquier victoria será pasajera. La batalla decisiva se libra en la mente y el corazón de las personas. Si la sociedad ucraniana se fragmenta por el miedo o el agotamiento, las pérdidas superarán cualquier cálculo militar o político. Por eso, la pregunta queda: ¿cómo responderías tú si tu mundo se redujera a sobrevivir, noche tras noche, entre alarmas y apagones? ¿Cuánto tiempo resistiría tu luz? En una guerra donde energía, información y confianza pública son armas, la resiliencia colectiva es la última línea de defensa. Si esa defensa se rompe, ningún país estará realmente a salvo cuando la crisis vuelva a llamar a su puerta. Así, la historia de Ucrania hoy es también una advertencia y una lección universal. En un mundo cada vez más interconectado y dependiente de la energía,
Cada sociedad debe prepararse para el día en que la oscuridad golpee a su puerta. Las soluciones no vendrán solo de los líderes o de la tecnología, sino del tejido invisible que une a las personas dispuestas a resistir juntas. En última instancia, la guerra moderna nos desafía a todos a repensar la fortaleza. No solo en términos de armamento, sino de comunidad, de ingenio y de confianza mutua. Esa es la única luz que, incluso en la noche más larga, nunca debería apagarse.